Ejercicio 4.29. Para la barra de aluminio y la carga del problema modelo 4.1, determine el radio de curvatura ρ' de la sección transversal. También hallar el ángulo entre los lados de la barra que originalmente eran verticales. Utilice como módulo de elasticidad 10.6 por 10 a la 6 psi y un coeficiente de Poisson de 0.33. Bueno, el problema nos está diciendo que del problema modelo 4.1 debemos de hallar el radio de curvatura ρ' y también el ángulo que forman sus lados, que originalmente eran verticales, ¿no? Para eso nos vamos a ir al problema modelo 4.1, el cual nos dice que el tubo rectangular que se representa en la figura se obtiene por extruido de una aleación de aluminio con un esfuerzo de fluencia de 40 casi y un esfuerzo último de 60 casi, y además su módulo de elasticidad es 10.6 por 10 a la 6 a la sexta psi, que es el mismo que nos está dando acá de dato, ¿no? Es el mismo. Como es el mismo problema, me dicen que despreciando los efectos de los filetes, determine el momento flector m, para el cual el factor de seguridad será 3, y también me piden el radio de curvatura correspondiente, ¿no? Bueno, estas dos cosas que me piden a mí, el momento flector y el radio de curvatura, son importantes para hallar el radio de curvatura ρ' de la sección transversal, y también son importantes para hallar el ángulo entre los lados que me están pidiendo en este problema 4.29. Para esto vamos a explicar un poco de teoría, porque es que en la sección transversal se produce un radio de curvatura. Entonces, si vemos acá la figura, cuando un elemento aquí, en este cubito, cuando un elemento es sometido a tensión, a una fuerza de tensión, se van a generar esfuerzos de tensión, ¿no? Entonces, estos esfuerzos en el eje X, van a hacer que la longitud en el eje X aumente, ¿sí? En el eje X va a aumentar esta longitud. Si acá medía, por ejemplo, 5, ahora acá medirá 6, pero en los otros ejes, por ejemplo en el eje Z y en el eje Y, en el eje Z va a disminuir. Aquí en el eje Z va a disminuirse. Aquí por ejemplo medía 4, ahora va a medir 3. Y acá en el eje Y, si aquí medía 7, ahorita por ejemplo aquí va a medir 4. Entonces eso ocurre cuando el elemento está a tensión. Se alarga en la dirección en la que el esfuerzo se aplica, pero en los otros dos lados, en las otras dos direcciones, disminuye, ¿no? Como que se comprime. Y al revés, ¿no? Y lo opuesto ocurre cuando un elemento se somete a compresión, ¿sí? Entonces, esta longitud, si acá medía 7, va a disminuir, ¿no? Acá en la longitud del eje X, donde se aplica el momento. Entonces, esta, por ejemplo, va a medir, que mide 7, aquí por ejemplo puede medir 5. Si acá medía 4, ahorita esta longitud va a aumentar. Ocurre lo opuesto. Si acá disminuía, acá se alarga. Entonces aquí se tenía 4, por ejemplo, acá puede medir 6 en la dirección Y. Y en la dirección Z, si medía 5, ahora va a medir un poco más, que puede medir 7, ¿no? Entonces eso ocurre cuando este, cuando actúa un esfuerzo de compresión. Y acá ocurre lo contrario cuando actúa un esfuerzo de tensión. Una vez recordado esta parte de aquí, vamos a ver cómo influye esto en un elemento sometido a flexión. Por ejemplo, aquí hay un elemento que está sometido a flexión. Aquí esta parte de aquí. Entonces voy a dibujar acá lo que es al inicio. Tenemos algo así. Este elemento, que es
largo, ¿no? Es un elemento longitudinal. Se le aplica un momento, aquí un momento, es alrededor del eje Z, ¿sí? Que está aquí, y sería el momento aplicado. Entonces, si se aplica un momento así de esta manera, un momento positivo, todas las fibras de acá se van a alargar, ¿no? Por teoría, se van a alargar. Estas fibras que están abajo del eje neutro, por teoría, sabemos que van a sufrir tensión. Todas las fibras que están acá van a traccionarse. Entonces, como ya hemos visto acá, si se traccionan sus otras longitudes en el eje Y de este elemento y en el eje Z, van a disminuir, ¿no? Por eso es que aquí primero estaba así como un cuadrado. Entonces, al aplicar el momento, esto disminuyó, ¿no? Esta longitud, ¿ven? Esta longitud que está aquí en el eje Z, ven cómo ha ido disminuyendo, disminuyó. Ahora, esto por un lado, ¿no? Aquí está la superficie neutra. Ahora, arriba de la superficie neutra, las fibras, estas fibras que están aquí, se están comprimiendo, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando se comprimen? En los otros dos ejes, o sea, en el eje Z, que es este, y en el eje Y, se van a aumentar, ¿no? Entonces, por eso aquí, el eje Z aumenta de esta manera. Estas longitudes de la sección transversal aumentan, porque antes era así, su sección transversal era un cuadrado y ahora toma esta forma, ¿no? Es que están aumentando. ¿Y por qué aumentan de esta manera? Porque el esfuerzo de compresión aquí va a ir aumentando. El esfuerzo de compresión aquí y el de acá es mucho mayor. El de acá, el esfuerzo de compresión es mucho mayor. Entonces va a hacer que estas fibras se dilaten más, ¿no? Y estas de acá por lo mismo se van a contraer. Entonces, también vamos a ver que hay una superficie neutra que no cambia su longitud. Esta superficie neutra se arquea, sí forma una longitud de arco, pero su longitud no cambia. Entonces, si no cambia su longitud, quiere decir que no hay esfuerzo, ¿no? Debido a esta fórmula. El esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación normal unitaria. Entonces, si su longitud no cambia, quiere decir que no hay esfuerzo. Si su deformación unitaria es cero, entonces su esfuerzo es cero. Entonces aquí aparece el radio de curvatura. Este radio de curvatura ρ, es el que se forma con la superficie neutra. Y este ρ es en la sección longitudinal. Entonces aquí volviendo a esta sección transversal, aquí también, como estas de aquí se están comprimiendo, aquí van a aparecer arcos aquí, algo así, y aquí se forma también un ρ', que es el radio de curvatura, de la sección transversal, el radio de curvatura de la sección transversal, ¿no? Este radio de curvatura es, si vemos bien aquí, este era el inicio, ¿no? Esta sección transversal era un cuadrado. Entonces vemos que esta fibra se comprimió y esta fibra de acá se traccionó. Entonces esta fibra está más pequeña y esta fibra está más grande. Entonces quiere decir que hay una fibra que no ha variado su longitud. Y esta sería la superficie neutra o el eje neutro de esta sección transversal, ¿no? Y esta distancia de aquí a acá es el ρ'. Y aquí también lo mismo, ¿no? El radio de curvatura de la sección longitudinal sería la distancia que hay desde el centro hasta el eje neutro, ¿no? Hasta aquí, hasta este eje neutro, aquí, que prácticamente son los mismos arcos, ¿no? Que se forman. Bueno, eso sería el ρ', ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. Para eso vamos a desarrollar ya el ejercicio. Entonces el ejercicio nos está diciendo que hallemos el radio de curvatura ρ'. Entonces nos están diciendo que hallemos el radio de curvatura ρ', y por definición
sabemos que es igual al radio de curvatura de la sección longitudinal, es igual al radio de curvatura de la sección longitudinal dividido el módulo de Poisson, ¿sí? Entonces, este radio de curvatura es el radio de curvatura de la sección longitudinal, el radio de curvatura de la sección longitudinal, de la sección longitudinal, ¿no? De la sección longitudinal, ¿no? Que es el radio que se forma acá con la superficie neutra, ¿no? Ya lo hemos visto. Ya, ahora este mu es el módulo de Poisson, ¿no? Módulo de Poisson. Y este ρ' es el radio de curvatura de la sección transversal, ¿no? De la sección transversal. Esta fórmula se puede demostrar. Si quieren que la demuestre, dejan unos comentarios, ahí yo la demuestro. Bueno, una vez hecho eso, tenemos que hallar primero ρ. Entonces, si nos fijamos, tenemos que K, que es la curvatura, esto se le conoce curvatura, es igual a 1 dividido ρ, y esto es igual a m dividido e por i, ¿sí? M dividido e por i, entonces aquí tenemos, despejando, aquí tenemos que ρ, el radio de curvatura, es igual a e por i dividido m, ¿no? Dividido m. Este i es la inercia respecto al eje neutro, ¿no? Respecto al eje neutro, que en este caso coincide con el centroide de la figura. Esto se demuestra en teoría, ¿no? En teoría de flexión. Bueno, aquí tenemos la figura es esta. Esta es la figura y vamos a hallar su inercia, ¿no? La inercia centroidal. Esta es la figura y vamos a hallar la inercia de esta figura, ¿no? Que tiene un hueco aquí adentro, aquí tiene hueco. Entonces vamos a hallar I, que es la inercia centroidal, ¿sí? Inercia centroidal, que en este caso coincide con el eje neutro, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve en teoría y se demuestra, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el eje neutro de la figura va a estar aquí. Este es el eje neutro. Entonces vamos a poner las distancias, ¿no? Esta distancia es 3.25 pulgadas. Esta distancia es 5 pulgadas, todo esto. 5 pulgadas, entonces esto es igual, esta inercia es igual a la inercia de todo, y le vamos a quitar la inercia de este cuadradito pequeño, ¿no? La inercia de este cuadradito pequeño, para que nos dé la inercia que queremos, ¿no? Entonces esta distancia sería 3.25 pulgadas, esta distancia sería 5 pulgadas. Ahora, este cuadradito pequeño, vemos que el espesor T nos están dando que el espesor T vale 0.25 pulgadas. Entonces, si esto mide 3.25, tenemos que quitarle 0.25 aquí y 0.25 de acá, quedándonos 2.75 pulgadas, ¿no? 2.75 pulgadas. Ahora lo mismo, 5 pulgadas que hay acá de altura, entonces le quitamos los 0.25 de aquí y 0.25 de acá y nos queda 4.5 pulgadas. Entonces la inercia que queremos es igual a un doceavo de que de esto primero, de la inercia de este, ¿no? De la inercia de este, que sería 3.25 por 5 al cubo, ¿no? Hay que recordar esas formulitas de inercia respecto al eje neutro, ahí a su eje centroidal en este caso, menos un doceavo, ¿no? Menos la inercia de este cuadradito pequeño, que es igual a 2.75
2.75 por 4.5 al cubo, ¿no? Entonces, resolviendo esto, nos va a quedar que la inercia respecto al eje centroidal es igual a 12.9714 pulgadas a la cuarta. Una vez hallado la inercia centroidal, para hallar el radio de curvatura nos falta hallar m. Entonces vamos a hallar m recordando la ecuación del esfuerzo por flexión es igual a m por y dividido i. M por y dividido i, ¿sí? Donde y es la distancia que hay desde el eje neutro hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si quiero calcular el esfuerzo en este punto, que sería exactamente por aquí, el esfuerzo en estas fibras que están aquí abajito. Entonces tendría que poner esta distancia que hay de aquí hacia arriba, ¿no? Esta distancia que hay de aquí hacia acá, desde aquí hacia acá. Eso sería el valor de y, ¿sí? Entonces también se sabe que el esfuerzo máximo, debido a esta ecuación, el esfuerzo máximo se va a producir cuando y tome su máximo valor, ¿no? Que será esta distancia de aquí acá, ¿no? Desde el eje neutro hasta la última fibra de la sección transversal. Entonces eso sería m por c dividido i. Así se le conoce a ese valor, a esa distancia máxima. Se le conoce como c, donde c es igual a 5 medios, ¿no? 5 medios de pulgada. Entonces aquí tenemos, en esta ecuación, tenemos que el momento es igual al esfuerzo máximo, el esfuerzo máximo que debe actuar por i, por la inercia, y la inercia centroidal, dividido c. Entonces, para hallar el esfuerzo máximo, ya tenemos inercia, ya tenemos c, nos falta hallar el esfuerzo máximo. Para hallar el esfuerzo máximo vamos a hallar con el dato que nos están dando que el factor de seguridad debe ser igual a 3. El factor de seguridad es igual al esfuerzo último dividido el esfuerzo que actúa, o el esfuerzo que está actuando, o el esfuerzo que actuará. El esfuerzo que actuará como máximo queremos ¿no? El esfuerzo máximo que se va a producir en la última fibra, como ya lo dije, ¿no? Aquí y acá, ¿sí? Entonces, aquí despejando tenemos que el esfuerzo máximo es igual al esfuerzo último dividido factor de seguridad, ¿sí? El esfuerzo último ya lo tenemos. ¿Cuánto vale el esfuerzo último? El esfuerzo último vale 60 casi. Entonces aquí sería 60 casi dividido el factor de seguridad. El factor de seguridad vale 3. Entonces aquí ya tenemos que el esfuerzo máximo es igual a 20 casi, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar ahora, reemplazando tenemos que el momento, ya tenemos los datos, tenemos que el momento, aquí usando esta ecuación, el momento es igual al esfuerzo máximo, que ya tenemos que es igual a 20 casi, no olvidar que casi es igual a kips dividido pulgada cuadrada, ¿sí? Este 20 casi es kips pulgada cuadrada por la inercia, que ya tenemos que vale 12.9714 pulgadas a la cuarta, ¿sí? Por 1 sobre c, ¿no? Y sería 1 sobre c, por 1 sobre c, c, que c vale 5 medias, ¿no? 5 medias, que sería 2,5 pulgadas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos pulgadas al cuadrado, con esta pulgada nos hacen pulgada al cubo. Aquí nos quedaría entonces 1 pulgada. Y tenemos que el momento, metiendo nuestra calculadora, nos debe de salir, multiplicando todo esto, 103.8 kips por pulgada, ¿sí? Por pulgada. Una vez hallado m, el momento, ya podemos hallar
el radio de curvatura, ¿no? Entonces, este radio de curvatura es igual a E es igual a 10.6 por 10 a la sexta, pero 10 a la sexta lo puedo escribir por 10 al cubo, por 10 al cubo, pesi. Pesi es libras dividido pulgadas al cuadrado, ¿no? Eso es C. Eso es C por la inercia. La inercia, ¿cuánto vale? 12.9714 pulgadas a la cuarta, ¿sí? Todo eso dividido entre el momento. ¿Cuánto vale el momento? Ya lo hemos hallado. 103.8 kips por pulgada. Acá está, ¿no? 103.8 kips por pulgada. Ahora, 10 al cubo libras es un kips. Pulgada al cuadrado por pulgada me da pulgada al cubo. Pulgada al cubo. Y aquí le simplificamos, nos va a quedar una pulgada, o esta pulgada a la cuarta, ¿no? Dividido entre pulgada al cubo nos da una pulgada. Entonces aquí tenemos que nuestro radio de curvatura, nos debe de salir 1324 pulgadas, ¿sí? 1324 pulgadas. Si esto lo convertimos a pies, tenemos que 12 pies es 12, si esto lo convertimos a pies, tenemos que 12 pulgadas es un pie. Entonces aquí tenemos que nuestro radio de curvatura es igual a 110.4 pies, ¿sí? 12 pulgadas es un pie, lo convertimos y nos sale que nuestro radio de curvatura es 110.4 pies. Pero eso no es lo que nos piden. Nos están pidiendo el radio de curvatura de la sección transversal, este de aquí, este ρ'. Entonces ρ' es igual a ρ ya tenemos que vale 110.4 pies dividido el módulo de Poisson. El módulo de Poisson como dato nos da 0.33, acá está, dividido 0.33. Entonces aquí tenemos que nuestro radio de curvatura de la sección transversal, este de aquí, radio de curvatura de la sección transversal es igual a 334.55 pies. Esto sería la respuesta del apartado A, ¿no? De este apartado que nos están pidiendo el radio de curvatura ρ' de la sección transversal. Ahora vamos a hallar el apartado B. El apartado B nos está pidiendo que hallemos el ángulo entre los lados de la barra que originalmente eran verticales. En definitiva, estas fibras de la barra, de la sección transversal de la barra, antes eran verticales, ¿ve? Y después que se aplicó el momento, se deformaron de la siguiente manera como les expliqué acá en la teoría, y ya no son verticales, forman un ángulo, ¿no? Para hallar ese ángulo, vamos a dibujar aquí la sección transversal. Voy a dibujar su eje neutro, ¿no? Su eje neutro va a pasar por aquí. Su eje neutro es aquella barra o es aquella fibra que no sufre un cambio en su longitud, ¿no? En este caso esta longitud, ¿cuánto vale? Que vale 3.25 pulgadas. Como ese es el eje neutro, esta fibra no tiene esfuerzo, no hay ningún esfuerzo, entonces su longitud es la misma. Entonces aquí sería 3.25 pulgadas. Y como ya hemos visto, se deforma de la siguiente manera. Y ρ' es la distancia que hay desde el centro de curvatura hacia el eje neutro, ¿no? Este sería ρ', este es el radio de curvatura de la sección transversal. Entonces esta sección transversal se está deformando así, de la siguiente manera, esas fibras, algo así, ¿no? Donde esta de aquí es el eje neutro, esta 3.25, esa es la que no se deforma. Entonces, por teoría, aquí hay un ángulo, ¿no? Tita.
Entonces, esa longitud de arco, tenemos que la longitud de arco es igual a tita por el radio de curvatura, ¿no? Que en este caso es ρ', ¿no? Tita por el radio, que es el radio de curvatura en este caso, ¿no? Entonces la longitud ya tenemos que es 3.25 pulgadas. Esto es igual a tita por ρ'. ρ' ya tenemos que vale 334.55 pies, ¿no? Pero aquí tenemos que un pies es igual a 12 pulgadas, ¿sí? Entonces aquí pies y pies se va, y aquí tenemos que el ángulo tita es igual a 3.25 pulgadas dividido, esto pasa acá, 334.55 por 12, ¿no? Por 12 pulgadas. Las pulgadas se cancelan y nos queda que tita, este tita es igual a 8.0955 por 10 a la menos 4 radianes. Vamos a dejarlo en grados hexagesimales. Pi radianes es 180 grados. Aquí tenemos que el ángulo tita que forma es igual a 0.0464 grados, ¿sí? Y esto sería la respuesta del apartado B.